En esta semana que recién finalizó, la crisis del coronavirus hizo soplar nuevamente los vientos de un nuevo orden mundial. Entendiendo como nuevo orden mundial, un nuevo período en la historia en el que habrá un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. Si eso se implementa, ¿qué repercusiones tendrá sobre el pueblo remanente? ¿Podríamos profesar libremente nuestra fe? Vamos a mirarlo entonces en el tema titulado El coronavirus y el nuevo orden mundial, una prueba para nuestra fe. Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha llamado la atención del mundo con las siguientes palabras: llamo a los líderes mundiales a que aúnen esfuerzos y den una respuesta urgente y coordinada a esta crisis mundial. Los gobiernos deben dar el más firme apoyo a la labor multilateral contra el virus, encabezada por la Organización Mundial de la Salud, cuyos llamamientos deben cumplirse sin excepciones. Como ven, mis hermanos, el tono en el cual está hablando a las Naciones Unidas hoy, dice que los gobiernos deben cumplir todo lo que ella como cabeza les disponga. Y sigue diciendo, la solidaridad mundial no es solo un imperativo moral, es por el bien de todos. Noten, un imperativo. O sea, una orden, y es por el bien de todos. Y luego dice, tenemos un marco de acción para eso. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Debemos cumplir nuestras promesas por la gente y el planeta. Así que la Agenda 2030 es el marco de acción para que la orden se ejecute. ¿Y qué es la Agenda 2030? Es la agenda de control global del gobierno de cada nación en todo el planeta sobre la sociedad, la agricultura, la salud, la economía, la educación, los recursos naturales como el agua. Pasa un río por tu propiedad, tienes vertientes en tu propiedad, no creas que tú tendrás el control de eso. Esta es una agenda donde la humanidad pierde su libertad y queda a expensas del gobierno. ¿Y qué dice el Papa sobre esa Agenda 2030? Se los pongo acá. En la visita que vino a hacer a los Estados Unidos hace unos años y dio aquel discurso ante las Naciones Unidas, dijo sobre esa Agenda 2030: alzo mi voz junto a la de todos aquellos
que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la Conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. Noten, el mismo lenguaje tiene el Papa con el secretario general de las Naciones Unidas. Él dice que la Agenda 2030 es una señal de esperanza. Pero ¿qué esperanza puede haber en una agenda que va a ser obligatoria para todos los ciudadanos del mundo mediante la invocación de la coerción gubernamental? Solo un ingenuo se lo puede creer. Bien dice la Escritura que el papado con su sagacidad engañará a muchos. Pero llama la atención las palabras del secretario general de las Naciones Unidas cuando habla de la orden que deben seguir los presidentes del mundo. Se refiere a dicha orden como solidaridad mundial. Esta expresión, solidaridad mundial, está muy a tono con las palabras del Papa cuando dijo al mundo que de la crisis del coronavirus nadie se salva solo. Debe haber solidaridad. Pero el llamado de los gobiernos a que se pongan bajo la cabeza de la ONU para combatir el coronavirus está siendo visto por muchos como el intento de implementar el nuevo orden mundial que tanto ha sido anhelado por el Vaticano y los presidentes del mundo. Las redes han hecho viral el empuje que le ha dado a esta idea el presidente de Argentina, el de República Dominicana, como también un periodista famoso de la Argentina. Pero, ¿por qué vienen a soplar esos vientos justo en los días de la crisis generada por el coronavirus? Sin duda, hermanos, porque esto coincide con las declaraciones del magnate David Rockefeller, quien en una cena con embajadores de la ONU dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Así que, si fuera por ellos, lo implementarían ahora mismo, pues el escenario está preparado con esta gran crisis del coronavirus. Pero como la ONU no tiene la credibilidad suficiente para liderar el nuevo orden mundial, el Vaticano se está esforzando en promover al Papa como el líder por excelencia para que lo haga. Pues vean el siguiente video. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones?
¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa, y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. Non può fare questo lavoro. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza. Y a nosotros nos lleva esa luz. No tenemos líderes que entiendan que no se trata del mí, se trata de una representación institucional. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad, un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos. Quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político descifran las claves. Liderazgo y el Papa Francisco. ¿Irá a permitir Dios que sea el Papa Francisco quien lidere la pretensión de los hombres en cuanto a establecer un nuevo orden mundial después de la crisis del coronavirus? No lo sabemos, pero los vientos en ese sentido están soplando. Pero de algo sí podemos estar seguros, y es que la institución que él representa, es decir, el papado, las Escrituras dicen que establecerá un nuevo orden mundial o gobierno único cuando Dios se lo permita. ¿Tenemos respaldo bíblico para decirlo? Claro que sí. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros vemos, mis hermanos, acá el surgimiento de una bestia que es símbolo de una nación, de un rey, de un estado, de un poder. Nosotros miramos que es descrita como si fuera un leopardo. Tiene los pies de oso y su boca como boca de león. Estos animales, nosotros hemos visto, los que hemos estudiado las profecías en el libro de Daniel, capítulo 7, que aparecen también allá representando igual reinos, naciones. Pero nosotros vemos aquí que esta bestia que surge tiene características de todas aquellas. Es semejante a un leopardo, símbolo de los griegos, porque conserva esta bestia filosofía griega. Pero también sus pies son como de oso, porque igual conserva esa forma dualista en su religión. Y tiene boca como de león. El oso representa a los medopersas. Y el dualismo de los medopersas, este poder que surge, todavía lo conserva. Y la boca como de león, que ya sabemos nosotros que allá en Daniel 7, símbolo de Babilonia, pues entonces nos dice
que esta bestia habla como habla Babilonia. Sigo leyendo versículo 3. Vi una de sus cabezas, voy a destacar este punto. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. De manera, hermanos, que aquí tenemos a un poder, símbolo de una nación, que le dan poder y grande autoridad. ¿Quién se lo da? El dragón. Y vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todos están detrás de ese poder. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. De manera que aquí nosotros miramos a un poder que surge en la historia, el cual es el que lidera un orden mundial. Pues dice que se le fue dado poder sobre toda tribu, sobre toda lengua y sobre toda nación. Cuando vamos a la historia y buscamos ese poder, buscamos ese estado, ese reino que haya cumplido con estas características, no hallamos otro que el papado, quien recibió de Roma la autoridad y básicamente se convirtió en el líder de ese nuevo orden mundial que allá en la Edad Media, especialmente el 538 al año 1798, hizo de las suyas, liderando el nuevo orden mundial de aquel tiempo. El espíritu de profecía, comentando esto, dice, en el conflicto de los siglos, página 492, que en el capítulo 13 dice, versículo del 1 al 10, se está describiendo otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Por eso la revista Time hasta le dedicó una portada en el cual le tituló El Nuevo Imperio Romano. Hermanos y hermanas, el papado es el que encaja perfectamente en la descripción que hemos leído. Interesante que dice que la gente dice, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nosotros acabamos de ver en el video, en la promoción que hacen de su liderazgo, que dice la persona allí, que hay en él, que todos quieren buscarlo, que todos quieren visitarlo, y ponen ahí las personas importantes del mundo que lo buscan. Bueno, el don de profecía sigue diciendo
siempre en Conflicto de los Siglos, página 492. Después de mencionar que heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano, que se lo pongo ahí subrayado, dice, se dice de la bestia parecida a un leopardo, que le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Pero quiero ir para atrás porque quiero destacar la característica de este poder. Y es que habla cosas grandes y blasfemias. Abre su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su santuario. Una de las blasfemias que a cada rato está manifestando de su boca es esa de perdonarle a la gente sus pecados, usurpando la función de Cristo como el único que puede perdonar pecados. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos consideraron eso como una blasfemia? Vamos a leerlo en Lucas capítulo 5, versículo 21. Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esto es justo lo que hace el papado. Indultar a la gente. Recién lo acabamos de ver ante las cámaras de televisión por todo el mundo en esta crisis del coronavirus, indultándole al mundo sus pecados, que no es otra cosa que perdonándole sus pecados. Blasfemia contra Dios. Y todavía viene y lo hace frente a un crucifijo y frente a una imagen de la Virgen María, y va y besa el crucifijo. Idólatra. Pero ese es el hombre. Ese es el hombre que está siendo proyectado como el líder por excelencia del mundo. Dijo en su discurso para todo el mundo que todos, dijo, estamos en el mismo barco y que la crisis nos agarró de sorpresa y desorientados. Señor Francisco, nos pudo agarrar de sorpresa, pero no desorientados, porque las profecías bíblicas ya nos anticipaban estas cosas que iban a venir. Es más, las profecías bíblicas nos dicen lo que podemos esperar de la institución que usted representa, el papado. Así que no estamos desorientados. Tenemos un mapa, tenemos una brújula en la palabra de Dios que nos dice el tiempo en que estamos viviendo y lo que podemos esperar más adelante. De sorpresa sí nos agarró, pero no desorientados por la gracia del Señor. Y nosotros podemos ver entonces que a ese papado de aquel tiempo, del año 538 a 1798, se le permitió, dice, hacer guerra contra los santos. Hablamos mucho del nuevo orden mundial. Nos pasamos bastante allí los videos que nos mandan, pero entendemos lo que eso va a significar para el pueblo de Dios.
Vamos a la Edad Media. Vamos al 538 a 1798 y veamos qué hizo el papado cuando lideró el nuevo orden mundial en esos años. Aquí nosotros vemos que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, que no es otra cosa que persecución contra los cristianos. Lideró el nuevo orden mundial porque le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y alguien podría decir, pero ellos ya pidieron perdón de eso. El otro día salió allí diciendo que pedía perdón por esas cosas que se hicieron. No nos olvidemos que las Escrituras dicen que con su sagacidad engañará a muchos. Y lo que siempre la profeta de Dios, Elena White, ha dicho, Roma nunca cambia. Y para que vean que la historia se va a repetir y siempre con él mismo, vamos a Apocalipsis 17, porque ahí está el nuevo orden mundial con el cual nosotros nos vamos a enfrentar ahora. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. ¿Quién es esta mujer? ¿Será la misma que ya leímos de Apocalipsis 13? Sin duda que sí, pero es confirmado por el don profético. Aquí se los pongo. Conflicto de los siglos, página 432 a 433. Dice, la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, madre de las rameras. El profeta dice, vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. Y ahora viene a identificarla. La potencia, dice, que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Pues Roma, dice, se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Así que la mujer que nosotros hemos leído acá es la Roma papal.
es la Roma, que la revista Time pone en su portada hace mucho tiempo atrás y dice el nuevo imperio romano, la que lidera el Papa. Dice que ella ha tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Y eso la hace una ramera. Y aquí me gustaría ampliar este concepto de ramera. Porque según las Escrituras, hay 3 formas mediante las cuales una iglesia puede ser culpable de prostitución o fornicación, o puede llamársele ramera. Veamos esas 3 formas. La primera, mediante la práctica de la idolatría. La Escritura dice que eso es infidelidad espiritual para con Cristo. Vamos a leerlo aquí en Ezequiel capítulo 16, versículo 17. Tomaste también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Noten, una manera de ser adúltero, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, es ser idólatra. Hacerse imágenes y venerarlas. Lo dice la palabra de Dios. Pero vamos a mirar Jeremías 3, versículos 6 y 9. Y me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí se prostituye. Versículo 9. Y sucedió que por la liviandad con que se prostituyó la tierra, fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Se dan cuenta? El concepto de ramera en la Biblia incluye el andar en idolatrías, incluye el andar venerando imágenes. Y una iglesia que promueva eso, le cabe muy bien la descripción de Apocalipsis 17 de ramera, porque se ha prostituido. Pero otra manera de ser una iglesia adúltera o ramera es cuando uno se torna muy amistoso con las cosas del mundo. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y aquí, hermanos, el concepto de adúltero o adúltera ya se va acercando a la iglesia remanente. Porque cuando nosotros, mis hermanos, en calidad de pueblo peculiar, en calidad de pueblo especial de Dios, depositario de la santa ley, andamos allí, mis hermanos, en transigencia con el mundo, caemos en la categoría de adúlteros y adúlteras. Y voy a tener que amonestar otra vez en el nombre del Señor
a toda aquella mujer y aquel hombre que me está oyendo, que sabe que el mundo lo tiene metido por las cejas, por las pestañas, por las mejillas, por los labios, por las uñas, por el pelo, por la manera de cortarse el cabello, por la manera de vestirse, aún por la manera de caminar, aún por el tipo de calzado que usa. Evalúese. Yo me hago mi evaluación. Vamos más allá. Por el tipo de diversiones en la que anda. Dice que está en el pueblo remanente. Dice que se va a estar preparando para ir con Jesús cuando venga. Pero los sábados, cuando termina en la noche, ya anda metido en lugares que no debe andar, como discotecas, en los cines. Se quitó la careta, la máscara, y se dio a conocer verdaderamente lo que es. Hermanos y hermanas, adúlteros, dice el Señor, porque andan transigiendo con el mundo. Buscan amistades del mundo. Se deleitan en las cosas que ellos andan. Adúlteros, dice el Señor. Así que nosotros vemos que el concepto de adúltero no solamente es en idolatría, sino también en transigir con el mundo. Pero nosotros hemos leído aquí en las Escrituras que el concepto de adúltero o ramera se le atribuye a esta mujer, a esta iglesia falsa, porque ella hace unión con los gobernantes de la tierra. Se une con el Estado, se une con el gobierno civil, haciendo que la iglesia reciba favores de ese gobierno y no de su esposo. A ver, ¿cómo podríamos interpretar que la esposa de un hermano ande recibiendo favores de otro hombre por ahí? Cuando la iglesia se une con el Estado, con el poder civil, para andar recibiendo favores como que le quiten la enmienda a Johnson para poder participar en política. ¿Eso cómo se llama? Se llama adulterio espiritual. Y los reyes y gobernantes que se involucran en eso también caen en ese adulterio espiritual con esa iglesia que traiciona a su esposo llamado Cristo Jesús. Y esto es lo que estamos viendo últimamente con las hijas de la ramera. Ahí las vemos yendo a la Casa Blanca, participando de reuniones, orando y buscando que se declaren días de oración en domingo. Eso es andar uniéndose con el Estado. Eso es andar uniéndose con el poder civil. La madre de las rameras lo ha hecho siempre, pero las hijas que lo hagan también. Mire lo que dice el don profético acerca de las hijas. Conflicto de los siglos, página 433 a la 434. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Noten, las rameritas, las hijas de la ramera, son las iglesias
que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, como la doctrina falsa de que los muertos no están muertos, sino que están vivos, como la doctrina falsa de que el día de reposo es el domingo, y las tradiciones como son las fiestas paganas que se celebran. Dice, estas iglesias siguen el ejemplo de la madre, sacrifican la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana. Es decir, la ramera abarca a las hijas también, no solo a la iglesia romana. Pues esa iglesia, dice, está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, dice en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Por eso, hermanos, aunque desentone este mensaje en una crisis como el coronavirus, es menester decir la verdad en cuanto a lo que hay detrás de esa pretensión de establecer un nuevo orden mundial. Porque este no sería liderado sino por la Roma papal, cuando las rameras, las hijas, uniéndose con el Estado, impongan por decreto la ley dominical y prácticamente cediéndole en bandeja de plata a la madre todo el poder para que lo ejerza. Por eso es necesario, dice esta declaración, que las fieles almas que están allí, en las iglesias que son hijas de la ramera, esas iglesias que componen Babilonia, dice, es necesario que salgan de allí. Así lo dice el Señor en Apocalipsis 18. Lean Apocalipsis 18, hermanos. Un día predicaré de eso, pero lean y vean el llamado del Señor a que salgan de allí, pueblo mío, dice. Es decir, de las iglesias que están detrás de Roma papal en sus creencias y en prácticas. Dice que esas iglesias que existen hoy, cuando nacieron, se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Sí, está hablando de las iglesias de donde salieron las iglesias de hoy. Aquellas iglesias de la Reforma Protestante. Dice que se les aplican a esas iglesias las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pues dice Ezequiel 16, 14 y 15, pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Eso es lo que lamentablemente ha pasado con las iglesias cristianas al adoptar del papado sus doctrinas. Dice, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Así obran las iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo.
Y la expresión Babilonia, que significa confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Además de la unión pecaminosa con el mundo, las iglesias que se separaron de Roma presentan otras características de esta. Hermano, hermana, que me estás escuchando. Tú que eres bautista, metodista, pentecostal, Asamblea de Dios, de la iglesia que sea. Cuánto deseo en el nombre del Señor que abras tus ojos y mires dónde estás y escuches a Dios diciéndote: sal de allí, pueblo mío. Una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Lo mismo podríamos decir hoy de miles de iglesias dedicadas a guardar el domingo. Pocas son las que están dedicadas a guardar el verdadero día de reposo del Señor, como lo es el Santo Sábado. Pero ahora volvamos a leer cómo es que se va a establecer el nuevo orden mundial con esta mujer, con esta ramera. Vamos otra vez a Apocalipsis 17 y leamos los versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Hermanos, ¿no les suena esto parecido a las Naciones Unidas? En la cual las diversas naciones retienen su independencia, pero cediendo algo de autoridad a un cuerpo mundial por el bien común. Noten el versículo. Recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia, pero le darán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, a la mujer. A la mujer que lidera a la bestia, el poder civil, porque esta mujer tiene poder político y también poder religioso, la Roma papal. Cuando esto suceda, hermanos, se habrá establecido el nuevo orden mundial. Para entonces se establecerá o se habrá establecido el día de reposo falso como una ley que se tiene que obedecer, es decir, la ley dominical. El nuevo orden mundial tiene que darse con todos esos elementos. La implementación de la ley dominical, el tener control sobre las finanzas para implementar el boicot económico contra los que no obedezcan la ley dominical. Para que el nuevo orden mundial se implante, todo eso tiene que estar también debidamente aprobado. Dice el Espíritu de Profecía, en Conflicto de los Siglos, página 665, que la Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ya miramos a los protestantes cabildeando en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado. Ya los miramos buscando siempre tener el apoyo del gobierno. Y el Papa, de la misma manera, haciéndolo en todo el mundo.
dice que se va a apelar al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos para establecer este orden mundial, donde toda la autoridad la tenga esta mujer, la Iglesia Católica Romana, liderada por el Papa. Tenemos que decirlo así, claramente. Dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 171, que el mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Y hoy podríamos decir, conoce también de la peste que anda dando. Sin embargo, dice, las gentes se van a unir bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Hemos visto guerras, hemos visto tempestades, estamos siendo testigos de la crisis del coronavirus, pero falta mirar que se cumpla esto, donde la gente se una bajo la dirección de la potencia papal. ¿Y cuál será el propósito al unirse? ¿Cuál será el propósito de que ella tenga todo el poder, toda la autoridad, que ella lidere el nuevo orden mundial del cual tanto hablan? ¿Cuál será el propósito? Al final, versículo 14, Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De manera, mis hermanos, que aquí nosotros vemos que el propósito de este orden mundial que se le permite a la bestia que lo lidere es, dice, para pelear contra el Cordero. Hoy por hoy la gente dice, qué bien, se van a unir los presidentes para atacar esto del coronavirus, para contrarrestarlo, qué bueno. Y qué bueno que quieren hacer como un orden mundial único. La gente no sabe qué dice la Biblia cuando esto suceda. Pero usted, que no fue por casualidad que se puso a mirar este canal de televisión hoy, que no es por casualidad que está oyendo esta radio, usted que no es por casualidad que está mirando por el internet, usted no será sorprendido porque ya está leyendo en la palabra que esto será la trampa más terrible que habrá. Al punto de que pelearán contra el Cordero. Mire cómo el don de profecía explica esto. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 447 a la 448. El papado, bajo el símbolo de esta mujer, ramera, Babilonia, y las hijas volverán a repetir la historia cuando tenga el poder mundial nuevamente. Por eso es que seguido está hablando de que es necesario un nuevo orden mundial. Y los presidentes dicen, sí, es necesario. Sigue diciendo el don profético, toda forma de mal se va a lanzar a una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se peleará y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo.
debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. Si no lo hacemos así, entonces sí se va a cumplir lo que dice el Papa. Nos va a agarrar desorientados. Y está bien que nos agarre de sorpresa, pero no desorientados. Porque el Señor desde ya está dándonos la advertencia que van a pelear contra el Cordero en la persona de sus seguidores. Es decir, habrá persecución contra el pueblo remanente. Oh, dice que ese día no nos vaya a agarrar a todos durmiendo. No, sino que estemos despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. Hermanos, yo te invito, querido joven, si estás mirándome, si estás allí en tu casa, ya despiértate. Ya no sigas más en esa vida mediocre. Cuando el nuevo orden mundial se imponga, te va a agarrar dormido. Y te vas a poner del lado equivocado. Te vas a poner del lado del papado, del lado del nuevo orden mundial. Y tú mismo entonces vas a perseguir a tu papá, a tu mamá. Piensa. Lo importante que es que te despiertes, que estudies más la Biblia, que ores, que te consagres al Señor. Oh, deja esa vida mediocre. Busca al Señor. Hermanos adultos, busquemos al Señor con nuestros hijos, busquemos más de Dios. Si no, cuando se imponga el nuevo orden mundial, nos hallará, dice, dormidos. Qué trágico va a ser eso. Dice que el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de la hueste del Señor va a estar a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún dice, ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Carta 112, 1890. Note, escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Cuando ese nuevo orden mundial se imponga, cuando la ley dominical se imponga, mis hermanos, las cosas se van a poner muy difíciles para nosotros. Pero el que esté con Jesús, el que esté tomado de la mano del Señor, lo va a soportar. Por eso, como les decía en el sermón de la vez pasada, el sábado pasado, la fe en las promesas divinas es lo único que nos va a sostener. Entonces, cuando esto ocurra, vamos a ver el cumplimiento de Apocalipsis 12:17, que fue la lectura bíblica. Vamos a leerlo otra vez. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Esta es otra mujer. Esta mujer es la mujer pura, la iglesia del Señor, la que ama a Dios y guarda sus mandamientos. El dragón, dice, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quién es ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un grupo especial sobre el cual Satanás la emprende con una gran ira, y es sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A veces no nos gusta pensar en estas cosas. Es más, no queremos que se hable de esto. Queremos que se hable del amor de Dios. Pues mi hermano, mi hermana, es el amor de Dios el que nos está diciendo para que no nos vaya a agarrar desprevenidos. Es el amor de Dios el que nos está anunciando lo que viene, hermanos, para que estemos despiertos. Démosle gracias a Dios porque Él nos lo dice. ¿Qué hay detrás de este nuevo orden mundial que propagan los hombres que quieren establecer? Gracias al Señor, porque no nos va a agarrar por sorpresa.
dice el don profético, que las amargas experiencias que sobrevinieron al pueblo de Dios en los días de Esther no fueron particulares, dice, para esa época. El revelador, viendo a través de las edades hasta el fin del tiempo, declaró por inspiración: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el cercano futuro, dice, vamos a ver cumplidas estas palabras. ¿Cuándo vamos a ver cumplidas estas palabras? En el cercano futuro. Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal para luchar contra los guardadores de los mandamientos. ¿Por qué? Porque no aceptan la ley dominical, porque siguen sosteniendo que el sábado es el día del Señor. Habrá lucha contra ellos, dice. Y el mismo espíritu que movió, dice, a quienes persiguieron la iglesia verdadera en el pasado, hará, dice, que los protestantes sigan un curso similar hacia los que mantienen su lealtad a Dios. La iglesia y el Estado o gobierno civil están actualmente haciendo preparación para el último gran conflicto. Note, actualmente, dice, la iglesia y el Estado o gobierno civil actualmente están haciendo preparaciones para el último gran conflicto. Review and Herald 1/23 de 1908. Esta crisis del coronavirus es la excusa perfecta para que ocurran cambios radicales. Y no por casualidad están hablando de que es necesario que se establezca un nuevo orden mundial. Están trabajando, están haciendo preparativos para el último gran conflicto. El don de profecía dice que Satanás va a realizar poderosísimos esfuerzos para el dominio en el último gran conflicto. Principios fundamentales serán presentados y se harán decisiones respecto a ellos. El escepticismo está prevaleciendo por doquier. Abunda la impiedad. La fe de los miembros de la iglesia será probada como si no hubiera otra persona en el mundo. Por eso le puse el mensaje: la crisis del coronavirus y el nuevo orden mundial, una prueba para nuestra fe. Porque aquí dice la sierva del Señor que la iglesia será probada como si no hubiera otra persona en el mundo. Pero los que serán probados de la iglesia son los miembros de ella en su fe. No la vamos a tener fácil. Pero, hermanos, en medio de todo esto hay buenas noticias. Y es que el verso 14 de Apocalipsis 17 dice que ellos pelearán contra el Cordero, pero ¿qué va a hacer el Cordero con ellos? Los vencerá. Esto es la buena noticia. Que en ese conflicto duro por el cual vamos a pasar, el Señor va a pelear por nosotros. Y Él dice, va a vencer a esos que con el nuevo orden mundial estén emprendiéndola contra el pueblo de Dios. ¿Y por qué dice que va a pelear por nosotros? Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y nosotros estamos con Él. Por eso va a pelear por nosotros, porque nosotros estamos con Él, porque nos hemos mantenido en el llamado que nos ha hecho, porque nos hemos mantenido en la elección que ha hecho de nosotros y porque nos hemos mantenido fieles. La clave, hermanos, la clave para enfrentar el nuevo orden mundial es estar con Jesús. Mire usted, el Cordero los vencerá y los que están con Él. La clave es estar con Él. ¿Con quién? Con el Cordero, que no solamente es Cordero, sino que es Rey de reyes y Señor de señores. La clave es estar con Él. Pero ¿qué significa esto? Se lo pongo aquí en el don de profecía. ¿Qué significa estar con Él? Dice, cuando los primeros discípulos oyeron las palabras de Cristo,
sintieron necesidad de Él. Ellos lo buscaron, ellos lo encontraron y ellos lo siguieron. Estuvieron con Él, mire a dónde, en el hogar, en la mesa, en la cámara y en el campo. Estuvieron con Él como alumnos con un maestro, diariamente recibiendo de sus labios lecciones de santa verdad. Lo consideraban como un siervo, trata a su amo para aprender su deber. Le sirvieron alegre y gozosamente. Le siguieron como los soldados siguen a su comandante, peleando la buena batalla de la fe. Porque los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Testimonios, tomo 5, página 223. Querido joven que me estás escuchando, haz tu decisión ahora de estar con Jesús de aquí para allá. De aquí hasta cuando llegue el nuevo orden mundial, haz tu decisión de estar con Jesús. De estar con Jesús en la casa, en la mesa, en el cuarto, en el trabajo, en la escuela, en el campo. Estar con Él siempre. Eso te va a dar la garantía de alcanzar victoria sobre el pecado y de alcanzar victoria sobre la bestia, sobre su marca y sobre la imagen. Estar con Jesús. Así que, hermanos, hemos visto hoy cómo el coronavirus y el nuevo orden mundial es y será una prueba para nuestra fe. Pero el Señor tiene un mensaje más para los que promueven el nuevo orden mundial opresor que va a haber. Y el mensaje que tiene para ellos el Señor es el siguiente. Vamos a Isaías capítulo 8, versículos 9 al 16. Isaías capítulo 8, versículos 9 al 16. Aquí se estaba planificando un nuevo orden mundial. Y el Señor, mire lo que les dice. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Apercibíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será frustrado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Sí, se van a juntar, se van a unir, van a implementar ese nuevo orden mundial. Pero el Señor dice, van a ser quebrantados, van a ser quebrantados, van a ser quebrantados. En 3 veces se los dice. Y todo consejo que hagan de atacar a los hijos de Dios porque no se someten a sus leyes dominicales, dice que el Señor se los va a frustrar y no será firme, porque Dios va a estar con nosotros. Es posible que usted diga, pero pastor, acaba de decir de que esa mujer está embriagada de la sangre de los santos. Entonces, ¿significa de que algunos van a morir? Sí. Algunos serán mártires. Pero esos mártires van a morir cantando. Esos mártires van a morir con mucho gusto por su Señor. Acuérdense de los mártires de la Edad Media. Cuando los llevaban a la hoguera, morían cantando. No sé, hermanos, qué es lo que va a pasar con usted o conmigo. Si seremos de los que miraremos el poder de Dios manifestado
frustrando los planes del nuevo orden mundial en contra de nosotros y librándonos de ellos? ¿O seremos de los que moriremos en defensa de la fe? No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que ya sea que vivamos o muramos, lo haremos para la gloria de Dios. Porque estamos con el Cordero, porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él quiere nos libra, y si Él quiere para testimonio de otros, permitirá que muramos. Entonces se cumplirá la palabra del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temáis, manada pequeña, dice la palabra, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengamos temor. Sigue diciendo el profeta acá, versículo 11, porque Jehová me habló así con mano fuerte y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Oiga, hermano, ante las naciones que se estaban uniendo, el Señor le dice al profeta, no tengas miedo, Isaías. A Jehová de los ejércitos le dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces dice, Él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Porque resulta, hermanos, que mientras estaba el reino del norte, conocido como Israel, haciendo alianzas con los paganos, tristemente Judá, el reino del sur, también estaba haciendo alianza con los paganos. Nadie quería aliarse con Dios. Y le dice Dios al profeta, entonces dice, Él será por santuario, pero para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red a los moradores de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, se enredarán, y serán apresados. Ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. En otras palabras, el sellamiento va a seguir. Dios va a seguir sellando a su pueblo. Dios va a seguir colocando su sello en la frente de sus siervos. Y cuando estén completos, el Señor va a intervenir. Hay que tener, hermanos, esperanza. Dice la palabra que el Señor va a ser santuario para nosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Será un refugio para nosotros. Entonces habitaremos al abrigo del Altísimo y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. No tengas miedo, dice el Señor al profeta, a estas naciones que se unen, a este nuevo orden mundial que se quiere implementar. No tengas miedo, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo, en el sentido que solo a Él debes tenerle temor, pero no al hombre. Pero ya para ir terminando, yo quiero compartir 2 versículos más. Y es en relación con una buena noticia. Y es que, hermanos, cuando parezca que el nuevo orden mundial de los hombres está como venciendo, cuando parezca como que ellos están ganando terreno y ganando la victoria, entonces, mis hermanos, va a aparecer el nuevo orden mundial de Dios. Y mire lo que dice el profeta Daniel en relación con ese nuevo orden mundial de Dios. Vamos a Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y Él permanecerá para siempre. Amén, hermanos.
Este es el nuevo orden mundial que le va a poner fin al nuevo orden mundial opresor que los hombres van a poner. Este es el nuevo orden mundial verdadero que permanecerá para siempre. Con estas palabras queda claro entonces que todo orden mundial humano va a fracasar y solo el de Dios va a prevalecer para siempre. Y en ese orden mundial del Señor, allí nosotros, hermanos, reinaremos con Él. Allí en ese orden mundial del Señor, nosotros seremos felices porque habremos alcanzado la victoria sobre la bestia que lideraba el nuevo orden mundial de la tierra, sobre su marca y sobre su imagen. El apóstol Juan nos exhorta y nos consuela con eso hermoso que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 2. Apocalipsis 15, verso 2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, los vi, dice, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Hermanos y hermanas, fidelidad al Señor mantengamos nosotros en este tiempo. Fidelidad a sus mandamientos. Oh, mis hermanos, estar con Jesús es la clave. Mantenernos en calidad de llamados, elegidos y fieles. Y no ceder a las artimañas de la bestia con su nuevo orden mundial. No ceder a las imposiciones que hará con respecto a la santa ley de Dios, especialmente en el mandamiento del sábado. No ceder. Es decir, mantenernos leales a Dios, guardando el día santo del Señor. Mira, para que puedas comprar y vender, tienes que aceptar que el domingo es el día de reposo. No, esa es la marca de la bestia. Yo tengo el sello de Dios, el santo sábado. Y con eso Él me conoce, que le pertenezco y Él es mi Dios. Entonces no vas a comprar ni vender. No importa, Dios va a proveer para mí. Dice que los que alcancen la victoria sobre esa bestia, esa Roma papal, sobre la marca de la bestia, el domingo, sobre los que alcancen la victoria sobre la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, que se unirá con ella para imponer la ley dominical. Los que alcancen, dice, victoria sobre todas esas presiones, dice Juan, que Él los ve en el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿Para tocar cantos fúnebres? No. Mire lo que es el verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Este es, finalmente, el nuevo orden mundial de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Seamos fieles. Mantengámonos de parte de lo recto, de parte de la justicia, de parte de Jehová nuestro Dios. Y entonces cantaremos este cántico allá en el mar de vidrio. Allá nos vemos en el mar de vidrio. Que Dios te bendiga. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar
al Señor. Amén, gloria al Señor. Ahí es donde tenemos que estar, en ese lugar donde no habrá tribulación, en ese nuevo orden mundial de Dios, ahí donde cantaremos todo el tiempo felices. Mis hermanos, no nos vayamos a perder de estar allí. Vamos a orar y pidámoselo al Señor que nos ayude para poder conseguirlo. Querido Padre, este día tú nos has dado una advertencia de lo que va a venir cuando se imponga el nuevo orden mundial. Ese opresor que los hombres van a establecer. Hemos visto, Señor, quién lo va a liderar. El mismo que lo ha liderado en la historia. Y vamos, Señor, también a pasar otra vez por tribulación. Claramente la palabra dice que algunos de los santos morirán, serán mártires. Padre, pero también nosotros hemos visto que tú aparecerás como el Rey de Reyes y Señor de Señores para pelear por nosotros. Y que finalmente tú vas a vencer a todos los malos, a todos los enemigos, a todos los opresores de tu pueblo. Señor, ahora sabiendo cómo va a terminar este conflicto, ahora, Señor, sabiendo anticipadamente el final de las cosas, Padre, queremos mantenernos a tu lado. Queremos mantenernos como los llamados, como los elegidos y como los fieles. Queremos estar contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, a que este deseo lo concretemos todos los días. A estar contigo como los discípulos en la mesa, en el cuarto, por el campo. Señor, en el hogar. Ayúdanos, Padre, a no separarnos de ti, a mantenernos siempre unidos de tu mano. Y Padre, ayúdanos para que así sea hasta el día cuando vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por ponernos anticipadamente las cosas como serán. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, porque claramente tú has dicho que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Señor, porque estamos seguros que nos vas a acompañar en todo momento, en la medida en que nosotros también querramos estar contigo. En tus manos de amor nos encomendamos y nos suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.